Record, ok. Ya, entonces, vuelvo a mi... miércoles, no quiero hacer stop sharing. Perdón. Vuelvo a... Quería hacer esto, quería borrar la nota. Vuelvo a decirle... sí, el plan. Esto era el plan. El plan de hoy, realísticamente, es... Vamos, gracias a la pregunta de la compañera, hemos visto un poquito, voy a revolver sobre esto de la curva IS, pero ¿cuál es la idea? Nosotros estamos llegando a construir el modelo Mundell-Fleming, que sería la extensión a economía abierta, que incluye abertura de los mercados de los bienes y servicios, como también abertura de los mercados financieros, ¿ok? Y la expansión, decimos, la extensión del modelo ISLM a la economía abierta. O sea, siempre se habla de corto plazo, ¿ok? Pero ahora no solamente las variables de interés son producción y tasa de interés, sino que también tenemos la variable epsilon o E, o sea, epsilon es la tasa de cambio real, E es la tasa de cambio nominal, ¿ok? Se dan cuenta entonces que, o sea, para decirle un poco cuál es la estrategia y el objetivo aquí, es llegar a tener tres relaciones de equilibrio porque tenemos tres variables de interés. Entonces, que sea epsilon o E, para nosotros básicamente es equivalente. ¿Y por qué equivalente? Porque les acuerdo que epsilon es la tasa de cambio real, que lo que sí entra en las exportaciones netas, pero la tasa de cambio real es la nominal multiplicada por este cociente, que es el deflator del PIB al extranjero dividido por el deflator del PIB nacional. Puesto que yo voy a considerar, o sea, vamos a considerar corto plazo, donde significa que se habla de trimestre, de semestres, no estamos hablando de tiempo muy largo, vamos a hacer la hipótesis que los precios, los deflatores aquí, sean constantes. O sea, por lo menos el cociente de esto es constante. Por eso yo hablo y hablaré de epsilon o de E de manera como sinónimo, como intercambiable, pero ustedes ya saben que no es así. O sea, en realidad podrían cambiar de manera diferente si los precios varían de manera diferente, ¿ok? Entonces, como tenemos tres variables de interés, producción, interés, tasa de interés y tasa de cambio, bueno, voy a necesitar tres ecuaciones, tengo tres incógnitas, voy a necesitar tres ecuaciones. La curva IS, de la cual ya hemos hablado, ¿ok? Y en la cual entran las tres variables, ¿verdad? La curva, que acabo de borrar porque no se leía bien, la curva BP, balanza de pago, que tiene que ver con los mercados y los flujos de capitales, mercados financieros, y la curva, de hecho el orden va a ser así, 1, 2 y 3, porque hoy vamos a terminar de ver la curva LM, porque algo que hemos visto en el vídeo de repaso, pero quiero precisar algunas cosas, ¿ok? Entonces, el TIC es para decir que hemos visto cómo se construye, etcétera. Hoy vamos a ver la curva LM. Ojalá empecemos a hablar de curva y de lo que es la balanza de pago. Lo creo poco realista, pero ojalá lleguemos, ¿ok? Entonces, este es un poco el plan. En términos de, para terminar, entonces lo que les decía que habíamos visto a partir de la pregunta de su compañera. La curva IS, importante, ¿qué tienen que saber? Uno, la definición. Entonces es producción, es el equilibrio en el mercado de los bienes, entonces producción igual demanda, y la demanda es consumo, inversión, gasto público, es exportaciones netas. Exportaciones netas, perdón, aquí entra un más, aquí entra más y aquí tienen que entrar un menos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la renta nacional afecta a las importaciones, la renta extranjera afecta a las exportaciones y la tasa de cambio, porque aquí le puse más, bajo las condiciones de Marshall Lerner Robinson, una depreciación real ayuda, o sea, hace mejorar las exportaciones netas.
que era la pregunta, la última pregunta, donde estaba todo el mapita de la tarea, ¿ok? Era solo para decir, si yo bajo la idea que se respecta la hipótesis de la elasticidad y de la condición de Marshall-Lerner-Robinson, nosotros vamos a considerar que una depreciación real entonces mejora las exportaciones netas. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Tienen siempre posible poner manito por arriba? Sería bueno para que yo sepa que estamos más o menos bien o no, o escriben en el chat algo, pero esto es lo que saben de la parte teórica de la curva IS, y como les decía, el ejercicio de la tarea y lo que tienen escrito aquí era simplemente para ponerlo un poco más, ¿cómo se dice? Grounded, o sea, en la práctica. ¿Ok? Entonces, si yo aquí se lo escribo bien, se lo escribo Profe, exacto. Sí, tengo una duda de lo anterior. dime. En exportaciones netas ¿Sí? hay 4 variables. El, ¿4? la exportación neta sub cero, ¿de dónde sale? ¿Es solo por la Ah, forma aquí funcional? abajo, sí, perdón. No, aquí como para la inversión, el gasto público, miren, ¿por qué le pongo todas estas constantes, estos valores aquí? C0, Y0 e XN0. Es una manera, un poco un shortcut, para poder analizar en este modelo no solamente variaciones de las variables de, por ejemplo, política fiscal, porque, mire, en la curva, representación de la curva IS, ¿ok? Las variables de política fiscal son impuestos y gasto público, ¿verdad? Hay otras variables que podemos llamar externa, que sería el valor de la renta extranjera, ¿ok? Aquí, y después la epsilon para nosotros en el modelo completo va a ser también una variable de equilibrio, ¿verdad? Entonces, epsilon y tasa de interés Y, como Y, vamos a tener que determinar en equilibrio cuánto valen, ¿ok? Pero todas las otras variables aquí me permiten de analizar, por ejemplo, una política fiscal. Si subo o bajo lo impuesto, el gasto público, puedo ver qué pasa si cambia, si hay una expansión o una recesión a nivel global. Y estas cositas, estos parámetros aquí, C0, I0 y XN0, me permiten de representar, todavía no lo hemos hecho, pero de forma rápida, o sea, shortcut, como se dice, compacta, shocks. O sea, si yo le digo, por ejemplo, que se difunden, yo quiero analizar un fenómeno que sería, se difunden algunas noticias sobre el virus, que es una pandemia que parte en febrero en China, ¿ok? Pánico. Pánico significa que los consumidores, como la empresa, paran o sea, reducen mucho su consumo o reducen su inversión. ¿Cómo lo represento yo en este modelo que es tan simple? Bueno, lo podría ir a representar diciendo que C0, por ejemplo, o I0 bajen. ¿Se entiende? O sea, son constantes, son algunos parámetros que yo puedo, que lo pongo escrito ya aquí, porque me preparo el terreno para cuando vamos a empezar a analizar shocks de este tipo. Entonces, no sé, si se difunden noticias muy malas o muy buenas, y yo podría decir que hay una euforia, que todo lo pensamos que la recuperación va a ser súper rápida, ya, entonces la empresa empiezan a invertir, pero no solamente respondiendo ahí, sino que I0 sube. ¿Se entiende? Entonces, la misma cosa que la pongo aquí, XN0, y yo te podría decir que, por ejemplo, quiero representar algo como, estoy hablando de China, que sé yo, hago siempre ejemplo politically incorrect, que sé yo, empieza una guerra comercial con Estados Unidos y entonces los consumidores en Estados Unidos deciden de parar de comprar bienes chinos, lo que es imposible, pero imagínense, por razones políticas. ¿Cómo lo represento yo en este modelo tan simple? Bueno, podría decir que las exportaciones, si estoy hablando de China, por ejemplo, las exportaciones bajan, pero no porque baje alguna de las variables, sino que porque, por ejemplo, algo de preferencia, gustos. ¿Se entiende? Sí, profe.
Ok, Sí. entonces efectivamente una manera un poco compacta, todavía no lo había usado, pero nos va a servir para analizar cosas de este tipo. Entonces, claro, es una buena expresión, podría ser, por ejemplo, shock de preferencias, ¿ok? Entonces, como les decía, no sé, razones políticas, boicot, entonces paran de comprar los bienes que vienen de un cierto país por razones que no tienen nada que ver, ni con Y, estrella, ni Y, ni epsilon. Y lo representamos a través de estos coeficientes ahí. Entonces, Sí. entonces en todos los ejercicios sí tengo que incluir No, no, mira, porque si en los ejercicios yo o les doy yo una forma funcional y le digo que son esta y se la pongo yo, o si no le doy ninguna forma funcional es porque es suficiente quedarse hasta con una versión más general, tipo esta que está escrita aquí arriba. Pero ojalá no le voy a dar ninguna posibilidad de hacer cosas tipo ambigua, o sea, que le digo, escriban ustedes una forma funcional y cómo se le... No, limitamos estos problemas, ¿ok? Entonces, o se la voy a dar yo, o, por ejemplo, no la doy porque no es necesaria. Pueden quedarse con una situación, con una expresión así como la que tienen aquí arriba, más general. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, profe. Ya, de nada, por supuesto. Ok, entonces de la curva Y, que hemos ya entonces visto lo que podemos representar, aquí, tengo que sacar todo esto en este grafiquito, en esta representación, la única cosa que le pone extra es decir, ok, tengo esta recta, o sea, un intercepto, una cierta pendiente, etcétera. Las variables, ojo que cuando hablamos de políticas fiscal, tenemos que tener claro que si sube el gasto público o si suben los impuestos, la IS se va a desplazar toda o a la derecha o a la izquierda. Por eso son esta flecha. ¿Esto queda claro? O sea, la IS es una relación entre I y Y. Si cualquier otra cosa que está escrita aquí cambia, significa que toda la curva se va a desplazar. De hecho, aquí se ve explícito, porque si G sube, el intercepto sube, o sea, toda la curva se mueve en esta dirección. Sí, perdón, voy a buscar ¿cómo se llama? Un coso. Si yo le digo que G sube, lo que está pasando es que el intercepto es más alto, ¿verdad? Aquí, entonces toda la curva se desplaza a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Y viceversa si le digo que T sube, porque T entra aquí con un menos. Y estrella y epsilon. Esas son las variables. G y T son las variables de política económica, de política fiscal. Epsilon en nuestra tasa de cambio, vamos a tener que analizarla bien. Y le podría decir qué pasa a nivel de la renta extranjera. Todo esto le hace desplazar la curva. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Súper. Ok, esto era hasta aquí decimos todo lo que nos sirve para hablar de curva IS. Como les decía, vamos a tener que hacer una pequeña precisación sobre la curva LM y después pasar perdón, quería sacar esta cuestión, y después pasar a la balanza de pago. Curva LM, dice, ¿por qué sirve? Ya lo vimos en el repaso, sí, estoy de acuerdo, ya lo vimos en el repaso, pero si se acuerdan, me quedé un poco en el repaso, un poco en el aire, una vez que empecé a hablarle del balance del Banco Central. ¿Ok? Entonces esto tenemos que terminar de verlo. Ahora, pequeño resumen. La curva LM es la curva que les da el equilibrio en el mercado de la moneda. El mercado de la moneda significa cuando la oferta, perdón, aquí MS es igual a la demanda. ¿Quién maneja la oferta de moneda y qué significa moneda? ¿Se acuerdan? Hemos dicho que moneda es el agregado M1, el agregado monetario más chico, que incluye los instrumentos más líquidos posible. Circulante, significa efectivo, o sea, billetes y monedas de los pesos, más depósito en cuenta corriente. Estos son los instrumentos más líquidos.
le decía el ejemplo en el video, yo en mi banco tengo también un depósito a plazo, pero yo no puedo usar el depósito a plazo para comprar en la tienda el pan, ¿ok? Tengo que usar instrumentos que están conectados, o sea, quiero decir, quiero usar o cash o efectivo para pagar o tarjeta, me dicen ustedes. Muy bien, pero la tarjeta está asociada a lo que yo tengo en la cuenta corriente, no a lo que yo tengo en la cuenta, en el depósito a plazo, ¿se entiende? Entonces, M1 es el agregado monetario que nos interesa. ¿Quién maneja la oferta? El Banco Central. Y aquí tenemos que hacer un poquito más, tenemos que tener un poco más de precisión. Del lado de la demanda de moneda, no voy a juntar nada más. La demanda de moneda, la demanda para pesos, que está en una economía abierta, una economía cerrada, no cambia absolutamente nada. O sea, le digo que depende del nivel de los precios, por supuesto. Si los precios duplican, voy a necesitar el doble de moneda para hacer mis transacciones. Y después una función que depende de cuánta renta tengo disponible y de la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, que sea economía abierta o cerrada, la curva, la demanda de moneda no cambia, siempre la misma teoría detrás. En términos de la oferta de moneda, tampoco cambia la idea de la teoría, es igual a lo que ustedes ya estudiaron. Lo que me sirve es un poco ver qué está dentro estos balances del Banco Central, ¿ok? Y entonces ver qué maneja exactamente el Banco Central. La discusión es aquí que el Banco Central no maneja directamente M. Lo que maneja es una parte de M, ¿ok? Entonces, vamos con orden. Si yo le hablo del balance, que sea el balance de una empresa o que sea el balance del Banco Central, estamos de acuerdo que balance significa que tiene que estar en equilibrio. Yo tengo una serie de items en el activo, algunos items en el pasivo, la suma de todo lo activo tiene que ser igual a la suma de todo lo que está en el pasivo. Ahora, ¿cómo funciona un banco central? Ustedes ya deberían tener la idea por lo que vieron en principio de macro, pero me confirman cuánto se acuerdan y cuánto les quedó claro. En el pasivo del Banco Central, o sea, partimos de otro lado. Si yo le hablo de un banco comercial, si yo le hablo del banco Vice, ¿ok? Siempre el mismo banco donde yo tengo la cuenta. Si yo tengo la cuenta corriente, pues tengo entonces mi depósito, porque me van pagando mi sueldo en mi cuenta corriente. El depósito, o sea, mi cuenta corriente con todo lo que está dentro, para el banco comercial Vice, ¿es un ítem de activo o algo que está en su pasivo? Según ustedes, según lo que saben, o pues puede ser que ya lo saben sin problema o que no le quede claro. No sé si hay alguien que tiene alguna idea que puede contestar, que quiere Es contestar. un pasivo, creo, ¿no? Es un pasivo, muy bien. ¿Por qué? Porque básicamente, gracias, y muy bien, es un pasivo porque yo puedo en todo momento ir por allá y decir, ¿sabe qué? Cierro la cuenta, páseme todo en cash, ¿ok? Ahora, si todos los clientes del banco Vice van al banco que tienen su cuenta corriente, van por allá y dicen, quiero que cerrar la cuenta, sacar el cash y ponérmelo bajo el colchón, porque no lo sé por qué, porque tenemos susto, el banco Vice va a quebrar, ¿verdad? Porque el banco Vice no tiene toda la disponibilidad para pagar, para entregar a todos los cuenta corrientistas el cash. Sobre esto estamos también de acuerdo, ¿verdad? O sea, así funciona el sistema financiero, el sistema bancario hoy en día, por supuesto. Esto es el problema de los bank runs, así cuando la gente, todo el mundo va a pedir plata, los bancos quebran porque no tienen todo disponible, ¿ok? ¿Por qué no tienen todo disponible? Porque el negocio del banco es recibir depósito, para hacerlo simple, no es tan simple, pero recibir depósito y otorgar préstamo. ¿Ok? Entonces mi cuenta, con lo que yo tengo en mi cuenta corriente, el banco de alguna manera lo está usando, está prestando, está haciendo alguna cosa en el mercado financiero, compra, vende, etcétera, pero seguramente lo está usando. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. Allá arriba en M1 igual circulante más depósitos. DEP que es más Depósitos. depósito.
Exacto. Y acá en circulante y en encaje, la C y la R. Circulante es el mismo circulante de lo que está aquí arriba, que sería cash, o sea, efectivo, monedas y billetes. Este C, el circulante, es el mismo circulante que está aquí arriba escrito. El encaje, todavía no he llegado a decir que el encaje, pero ahora lo voy a decir. ¿Y la H tampoco la ha No, dicho? ¿O todavía sí? no he dicho nada. Ya, gracias, profe. La primera cosa de la cual quería asegurarme era que si yo le digo que yo tengo un depósito, una cuenta corriente, abierta en el Banco Vice, para el Banco Vice esto es un ítem de pasivo. Si esto está claro, como para su compañero está claro, si está claro para todos ustedes, entonces ahora sí le cuento que el encaje es lo que tienen los bancos comerciales en las cuentas que tienen abierta en el Banco Central. O sea, todos los bancos comerciales de este país tienen que tener abierta una cuenta en el Banco Central. En esta cuenta, el Banco Vice, Santander, que todos los otros, ¿ok? ¿Cuánto tienen que tener? Están libres de tener lo que quieran, pero hay un mínimo, ¿ok? Este mínimo que los bancos comerciales tienen en su cuenta dentro del Banco Central se llama encaje. ¿Estamos de acuerdo entonces? Porque el encaje es un pasivo del Banco Central. Por la misma razón por la cual mi cuenta corriente, mi depósito en cuenta corriente es un pasivo para el Banco Vice. ¿Me confirman que estamos bien con esto? Sí, profe, se entiende. Súper. Sí, profe. La cosa un poquito más extraña podría ser, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué el circulante? ¿Por qué los billetes de 5.000 pesos, 20.000 pesos que circulan? ¿Por qué estos son un pasivo para el Banco Central? ¿Qué idea tienen? Porque esta cuestión de la Es moneda porque no es... Sí. al final es una deuda que tienen con los clientes, porque los clientes depositan la plata en el banco, pero luego van a querer recuperarla con un interés sumado. Por eso es un pasivo. Ojo, esto es el círculo, o sea, lo que dices tú, ¿de qué clientes estamos hablando? De personas y empresas. Esta persona y empresas, o sea, Exacto. nosotros aquí, tenemos cuenta en bancos comerciales. Yo no puedo tener una cuenta en el Banco Central. No puedo. Solo los bancos comerciales y alguna institución financiera pueden. Entonces, el punto aquí es... La parte del encaje yo creo que es más intuitiva, que exactamente el concepto como les decía, paralelo al depósito mío en la Vice, por lo cual el depósito del Banco Santander en su cuenta en el Banco Central, para el Banco Central es un pasivo. Ok, tiene sentido, o sea, me parece que tiene sentido. Mi pregunta es, ¿por qué las cantidades de billetes, o sea, todos los papeles naranjo, rosa y azul que circulan en Chile? ¿Por qué esto es un pasivo del Banco Central? Porque, ojo, esto es un pasivo solo para el Banco Central, no para el Banco Comercial. No sé si se entiende la pregunta. El Banco Comercial no puede, el único que tiene ¿cómo se dice? La autoridad de dar órdenes, ¿no?, a la impresora oficial de imprimir billetes es el Banco Central. Y un banco comercial no puede decir, ya, ahora vamos a imprimir billetes de tamaño 5.000 pesos, 10.000 pesos, etc. Esto se entiende, ¿no? Sí, profe. Entonces, gracias. Entonces, ¿alguien tiene una idea de esto? O sea, lo que me estaba diciendo antes su compañero. ¿Se entiende la pregunta? La cosa particular aquí es ¿por qué todos los papelitos que circulan, por qué estos billetes son un pasivo para el Banco Central? O sea, de mi punto de vista no es tan obvio, no es tan intuitivo, ¿eh? Por eso yo pregunto por si acaso ustedes ya tienen una idea. No sean tímidos, ¿eh? O sea, no sé si... Creo que sí se entiende, profe. ¿Se entiende? O sea, si ustedes saben, esto un poco conectado a historia, por eso le pregunto, antes,
porque hoy en día no funciona así, pero antes que ¿cómo se dice? Desconectaran la moneda de lo que estaba detrás, que eran oro y plata. ¿Por qué la plata se llama plata? Porque antes, cuando había el concepto de convertibilidad, yo en teoría tenía esto papelito, de hecho, no tengo foto, pero en los billetes que circulaban en Italia antes del euro, estaba escrito todavía, esto se puede convertir a quien lo tenga, a quien lo tenga en mano. ¿Qué significa esto se puede convertir? O sea, yo en teoría, repito, antes del 1900, estas cuestiones ya no funcionan más del siglo XX, pero antes yo podía ir al banco central y decir, quiero el equivalente de este billete en oro o plata, o sea, en metal, metal precioso, ¿se entiende? Entonces, por eso es un pasivo por el Banco Central, porque el Banco Central está obligado a darle de vuelta algo que en teoría tendría un valor, porque lo que tenemos en mano nosotros, al final, son pedacitos de papel, ¿ok? No es para poner pánico, no vayan a pedir plata y oro, pero se entiende hoy en día la moneda es algo fiduciario, o sea, no estamos de acuerdo que este pedacito de papel me tienen que dar bienes y servicios en cambio, pero ¿qué hay detrás? Antes había plata y oro, o sea, metal, ¿se entiende? Sí, se entiende. Ahora mejor, Sí, quizá. profe, ¿se entiende? Súper. Entonces, terminemos esta parte. Entonces, en el pasivo del Banco Central básicamente hay circulante, o sea, efectivo, billetes y monedas, y lo que tienen depositados los bancos comerciales en el Banco Central, que se llama encaje o reservas. La suma de circulante más encaje le da lo que se define base monetaria. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre M1, que es igual a circulante más depósitos, de cuenta corriente significa depósito de hogares y empresas, de todos nosotras, ¿ok? Y nosotros. Y H, la base monetaria, es circulante más reservas, que serían los depósitos, el encaje o reservas, lo que los bancos comerciales tienen en su cuenta en el Banco Central. Se ve que hay una diferencia. Circulante entra por todas partes, pero D aquí, o sea, M1 no es H. ¿Estamos de acuerdo? M1 es el agregado monetario y es diferente de la base monetaria. ¿Ok? Esto es el primer punto que me sirve que sea claro. La segunda cosa, hemos mirado el pasivo. Miremos el activo. ¿Qué está en el activo del Banco Central? Bueno, por supuesto que hay más cosas, pero lo que nosotros necesitamos saber son básicamente que el Banco Central tiene una cartera de bonos, o sea, de título financiero, pero ¿qué títulos? Son títulos de deuda, entonces son bonos. ¿De quién? No de cualquier empresa, o sea, no es que el Banco Central va y compra acciones o títulos de deuda de una startup, o qué sé yo, no. El Banco Central tiene bonos con una cierta característica que tienen que ser seguros, de un cierto nivel de calidad, etc. ¿Es de quién? Típicamente del gobierno, pueden ser de otros gobiernos, o sea, títulos de deuda pública, básicamente, y bonos, que son siempre, repito, títulos de deuda de los bancos comerciales. Otras instituciones financieras, básicamente bancos comerciales. ¿Ok? Esto, muy importante, porque están en el activo. ¿Estamos de acuerdo del por qué un bono? Si yo tengo un bono, esto está en el activo del Banco Central, ¿verdad? O sea, yo creo que ustedes saben, manejan más, si me piden ejercicio de contabilidad, honestamente admito que no lo sé hacer más, pero no me acuerdo mucho, pero ustedes creo que sí saben más que yo en este caso, pero estamos de acuerdo del por qué bonos o títulos de deuda están aquí en el activo. Si hay dudas, o sea, si no queda claro, me lo preguntan así, porque es importante. La otra cosa que entra en el balance en el activo del Banco Central son las reservas internacionales. ¿Qué significa? El Banco Central de Chile tiene dólares, euro,
no sé si básicamente tiene dólares y euros. No sé si tiene mucho, podría ser, pero no estoy segura de cuánto. Otras monedas que pueden ser de reserva son, por ejemplo, no sé, el yen, o sea, de Japón, o sea, son monedas de economías más desarrolladas, maduras, estables, y sobre todo es el dólar, ¿ok? Vamos a ver en los detalles que el mundo funciona con los dólares, ¿ok? Ya lo saben, pero así lo vamos a poner más explícito aún. Pero estos son reservas en monedas extranjeras, ¿ok? El Banco Central tiene reserva de dólares, etc. ¿Por qué me sirve que ustedes sepan esta cosa? Porque típicamente el Banco Central hace política monetaria comprando y vendiendo bonos, y esto lo tenemos que saber para usarlo en el modelo ISLM, y el Banco Central también va a intervenir en lo que es la política cambiaria. O sea, ustedes han escuchado algo, solo para saber cuánto estén enchufados, decimos, con la actualidad económica. Han escuchado que en marzo, o también en noviembre, con la consecuencia de la incertidumbre, ¿no? del estallido social, y después en marzo, ¿saben que el Banco Central intervino para frenar la depreciación del peso chileno? ¿Esto lo han escuchado? ¿Lo han leído a algún lado? Solo para saber. Sí. Súper, ¿ok? Entonces, ¿cómo hace? ¿Sí? Perdón, yo le hablo arriba porque creo que hay un poco de atraso entre lo que ustedes dicen y lo que yo escucho, así que no es para hablarle arriba de ustedes, es que no escucho. Había reducido la tasa de interés, creo, ¿no? O sea, reducir la tasa de interés lo hizo, muy bien. Lo vamos a estudiar en detalle. Reducir la tasa de interés es lo que los bancos, es como los bancos central hacen política monetaria, compran y venden bonos y manejan directamente la tasa de interés. Y esto es totalmente correcto. Y esto, cuando tú cambias la tasa de interés, estás haciendo política monetaria. Otra cosa es intervenir en el mercado del cambio, ¿ok? Entonces, lo que les decía yo ahora específicamente era que el Banco Central intervino como en particular comprando, o sea, vamos a ver qué hizo en términos de dólares, ¿ok? Para intervenir en lo que es la tasa de cambio dólar-peso, ¿ok? Son dos cosas, por supuesto el banco hace ambas, pero ¿se entiende que son dos cosas diferentes? Uno es intervenir en la tasa de interés nacional, o sea, la tasa de interés y lo que está, vamos a ver cuál es la definición, qué tipo de tasa maneja el banco, ¿ok? Y otra cosa es que el Banco Central intentó, le resultó, o sea, quiere intervenir para influenciar, como se dice, tasa de cambio. ¿Se ve que son dos cosas diferentes? Sí. Sí, sí. Súper. Y lo que típicamente hizo, o sea, lo vamos a ver también según lo que escriben en el sitio, lo que hace para intervenir en el mercado del cambio es vender o comprar dólares, o sea, vender dólares, comprar pesos o viceversa. Comprar dólares y vender pesos. Esto a través de las reservas internacionales, el Banco Central puede intervenir, o sea, por lo menos influenciar lo que es la tasa de cambio nominal, ¿ok? Por eso me interesa y es necesario que tengan clara que esta reserva entran en el activo del Banco Central, ¿ok? Entonces, resumen. ¿Qué tenemos que saber? Uno, cómo está organizado el balance, que en el activo tenemos bonos, títulos de deuda de gobierno y otros bancos comerciales y las reservas en términos de monedas internacionales. Y en el pasivo tienen básicamente el circulante, todo el efectivo y este encaje. Y esto constituye la base monetaria. Ustedes podrían tener la curiosidad de decirme, ya, ok, entonces, ¿por qué usted escribe M, oferta monetaria igual M, donde M sería M1, y después nos cuenta que el Banco Central en realidad maneja H, y H no es la misma cosa que M1? ¿Se entiende? O sea, es una pregunta súper válida. ¿Se ve el punto? Entonces, Profe, pero ¿qué fue lo que hizo el Banco Central ¿cuándo? para en
después del estallido y ahora en marzo, inyectó más billetes? Lo que hizo el Banco Central fueron varias cosas. Vamos a verlas mejor en los detalles, pero hizo varias cosas. Si tú miras simplemente del punto de vista del mercado cambiario, ¿okay? Entonces te lo planteo, te lo cuento así y si no, y lo vamos a tener que masticar más, pero cuando lo que estaba pasando post estallido y también en marzo fue una fuerte y rápida depreciación del peso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Ok, depreciándose mucho el peso, el peso, ¿de dónde venía esta depreciación? Bueno, básicamente, post estallido social hubo una fuga de capitales, que significa que los inversionistas, la gente que tenía plata, que pueden ser extranjeros, nacionales, etcétera, ¿qué hicieron? Empezaron a vender pesos, vendo pesos para comprar dólares y sacar los dólares afuera, ¿ok? Dicho de manera muy compacta. Ahora, cuando todo el mundo, la tasa de cambio es un precio, ¿no? El precio, o sea, cuántos pesos necesito por un dólar. Si todo el mundo empieza a vender, ¿ok? Hay un exceso de oferta. Si todo el mundo vende, el precio, o sea, el bien, que en este caso la tasa, el valor del peso, se deprecia, o sea, pierde de valor, ¿ok? Entonces, si tú eres el Banco Central, lo que tienes que hacer para contrarrestar una fuerte depreciación que viene del hecho que todo el mundo aquí, están todos vendiendo pesos, tú tienes que intervenir a comprarlos. ¿Se entiende? Sí. Si yo compro peso a cambio de qué? Compro peso y vendo mi dólares, euros, lo que tenga en términos de reservas internacionales. Entonces, lo que hizo el Banco Central para contrarrestar la tendencia a la fuerte depreciación del peso fue vender su reserva, o sea, vender dólares, ¿ok? Ahora, si el Banco Central empieza a hacer esto, significa que su reserva de dólares bajan, ¿ok? Porque yo vendo dólares acá y compro pesos. Esto es lo que hizo, vamos a verlo un poquito más fino, pero esto es lo que hizo el Banco Central. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. ¿Se dan cuenta que esto yo lo puedo hacer hasta que yo tenga dólares para venderlos? De hecho, toda la discusión a un cierto momento salió en la noticia, el Banco Central pide un préstamo al Fondo Monetario. ¿Lo leyeron esto en alguna parte? Salió tipo noticia escándalo. El Banco Central pidió un préstamo. No es verdad que pidió un préstamo, pero bueno. Pidió, o sea, abrió una línea de crédito posible, o sea, el Banco Central tiene con el Fondo Monetario una línea de crédito abierta y dice, por si acaso, voy a poder tomar en préstamo dólares, ¿ok? ¿Por qué? Porque el problema es que si el peso si continúa a depreciar y yo quiero vender dólares y comprar pesos, bueno, lo hago hasta que tenga reservas, ¿verdad? Entonces, si se acaban las reservas, estamos fritos. Después el Banco Central no puede hacer nada más. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿por qué el circulante era un pasivo? Sí, ahora vuelvo a esto. Para terminar, vuelvo. Para terminar lo que hizo el Banco Central. Con respecto, no sé, no leí el nombre del chico que hizo la pregunta. Quedó claro, o en realidad quedó claro a todos que si yo quiero intervenir solo para contrarrestar una depreciación, lo que tengo que hacer es vender mis reservas internacionales y comprar pesos a cambio de dólares, euros, lo que sea, en particular dólares, porque era la tasa de cambio con dólar. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, las reservas, ¿cuál es el problema? Que la reserva, ¿yo dónde la tengo? La tengo en el activo. O sea, yo le estoy diciendo que si el Banco Central empieza a vender su reserva de dólares, esto aquí le voy a tener que poner una flechita por abajo. Ahora, aquí abajo. Si esto baja, chicas y chicos, no puede ser que nada más pase, porque yo tengo que estar en balance. Entonces, o hay algo que baja en el activo, que significa que está bajando algo en el pasivo también, o tengo que hacer algo
tengo que hacer la operación en contraria con la ítem que tengo aquí arriba de bonos. Es muy importante esto. ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe. está clarito. Entonces, súper bien. Entonces, si están de acuerdo, deberían también entender muy bien que el Banco Central en post-estallido social y también en marzo intervino haciendo dos cosas. Uno, en términos del mercado cambiario, intervino básicamente comprando o diciendo que iba a comprar y comprando pesos a cambio de dólares, lo que hizo bajar su reserva. Y la otra cosa que hizo fue entrar a comprar hartos bonos. ¿De quién? Del gobierno, de los bancos comerciales, sobre todo. ¿Se entiende? De hecho, de esta manera, por eso cuando me preguntan qué hicieron el Banco Central, y el Banco Central hizo dos cosas. Uno, interviene en términos de la liquidez o de lo que es oferta monetaria en términos de pesos, porque compra bonos. Si compra bonos, esto sube. Y del otro lado, o sea, compro bono y básicamente imprimo billetes, para decirlo propio así fácil. Y del otro lado, intervino por lo que era el problema del mercado de cambio, así comprando pesos a cambio de dólares. ¿Se entiende? No sé si contesté así bien a la pregunta que había hecho el chico, el compañero, del cual no alcancé a leer el nombre antes. Y la otra pregunta del por qué el circulante así está como pasivo. Hoy en día es un poco más difícil entenderlo, pero la origen es que la origen de la moneda, por cómo la conocemos nosotros hoy en día, es estos pedazos de papel que circulan, los billetes, que en su mismo no tienen ningún valor, ¿ok? O sea, vale cuánto, vale el papel que se usa y el plástico que se usa para hacerlo. La origen es que antes, siglo, ¿cómo se dice? 17, 18, en realidad lo que se usaban eran monedas de plata y oro, ¿ok? A un cierto momento, como que tuvieron un valor intrínseco del gramo de metal que estaba dentro la moneda, ¿ok? Después se pasa a lo que es moneda de tipo fiduciario, se dice, o sea, de confianza, un papel que dice, esto en realidad vale X gramos de oro, ¿ok? Entonces, un papelito que decía, si usted va al Banco Central, le entrega este pedazo de papel y el Banco Central le da el equivalente de gramos de oro o plata. Por eso todo el circulante es un pasivo del Banco Central. Y hoy en día, dice ya hoy en día un poco más enredado es explicarlo, es que igual el Banco Central es lo que garantiza el valor y que estos pedazos de papel se puedan usar para hacer transacciones. No sé si se entiende un poco más. A ver, ¿está un poco mejor? Sí, profe. Sí. Sí. Es que me veo confuso, pero O igual sea que el circulante es como la pérdida de un activo para el Banco Central y por eso tiene un pasivo, una cosa así. Como por ejemplo las reservas internacionales de que bajan para que haya más moneda. Ojo, las reservas internacionales, tú puedes pensar que las reservas internacionales es no sé, billetes verdes, o sea, dólares en el cabo, lo que no es así, en realidad es una escritura, ¿no? En una cuenta con dólares, pero estas son las reservas internacionales. Entonces, lo que yo puedo hacer, entonces, la razón por ¿cómo decir? Son dos cosas separadas. Yo podría hablarle perfectamente de un banco central en una economía cerrada, donde significa que no tiene ninguna reserva internacional. O sea, un banco central, imagínense que Chile no tuviera ninguna relación con el externo, ni exportaciones, ni importaciones, ni flujo financiero, nada. No es posible tener dólares en ese país. Igual yo tendría circulante, que son los billetes de pesos que circulan y las monedas. Igual esto sería un pasivo para el Banco Central, ¿ok? Que el Banco Central tenga también reservas internacionales,
otra cosa que está conectada con el hecho que los mercados financieros están abiertos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esto para hacer un poco para clarificar un poco. Lo que creo que le queda enredado puede ser, me parece de comprender que lo que les parece enredado es porque el circulante es un pasivo del Banco Central, no porque la otra cosa es un activo, ¿verdad? ¿O estoy entendiendo mal? Ayuda, perdí gente. Sí, es porque el circulante es un pasivo, lo que usted dijo. Ok, entonces, si volvemos a este ejemplo, si volvemos al ejemplo de la origen, o sea, de cuando era posible ir al Banco Central y pedir que te dieran plata o oro. O sea, quiero decirte, si yo tengo el depósito en cuenta corriente en el Banco Vice, para el Vice este es un pasivo, porque yo podría ir al Banco Vice y decirle, ok, cierro la cuenta, entrégame cash, ¿ok? Entonces, es como que el banco comercial está, o sea, tiene que estar listo para entregarme lo que yo que yo tengo en mi depósito de cuenta corriente, ¿ok? El Banco Central antes tenía que estar listo para entregar. Si yo llegaba al Banco Central con una serie de papelitos que decían esto valen 10.000 pesos, bueno, quiero el equivalente en gramos de oro o de plata. El Banco Central tenía que dármelo. Por eso es un pasivo. Es un título, es una, entre comillas, deuda. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende un poco Sí, más? se Sí, entendió. profe. Súper. Entonces, exactamente la misma idea. La cosa extraña, como le repito, es que hoy en día no es posible más esto, pero esta es la misma origen, o sea, los sistemas monetarios de estos vienen, entonces por eso sea un poco de idea de historia no hace mal. Ok, entonces, ¿dónde estábamos quedando? Ah, sí, la última cosa que tenemos que ver, entonces, es por qué en la curva LM hablamos de oferta de moneda en términos de M1, perdón, y el Banco Central lo que maneja en realidad es H, que sería la base monetaria. ¿Okay? Entonces ustedes me pueden decir, que les decía antes, la pregunta es ¿por qué aquí escribe M1 y después aquí yo tengo solo H? ¿Cuál es la conexión? ¿Ok? Para ver cuál es la conexión entre H y M1, lo vamos a hacer, lo está escrito aquí, parece un poco caótico, pero vayan siguiendo aquí conmigo. Entonces, partimos de nuevo de la definición de H. Entonces, base monetaria es circulante, todos los billetes, monedas que están en circulación, más esta reserva, que sería la reserva que los bancos comerciales tienen en el Banco Central. Mientras que M1 es el circulante más los depósitos. Yo quiero buscar la relación entre H y M1. Este es mi objetivo aquí, ¿ok? Y cómo, entonces, para buscar esta relación voy a necesitar, yo quiero ver estas dos cómo están conectadas. Y entonces voy a hacerle una representación simplificada. Llamo hipótesis, pero son básicamente hipótesis simplificadoras, ¿ok? Aquí que está escrito lo que le acabo de decir antes, o sea, R, las reservas de los bancos comerciales, el encaje, es una proporción teta de los depósitos. Ahora, yo no sé si ustedes saben, un poco, yo tampoco sé mucho totalmente los detalles, pero cada día los bancos comerciales tienen que mandar información al CMF. La Comisión de Mercado Financiero tiene que hacer regulación y supervisión. Entonces dicen, ok, el Banco Santander tiene un depósito por X millones de pesos. Entonces tiene que tener en su cuenta, en el Banco Central, una proporción fija, que esta proporción mínima, que es antes del COVID, en situaciones normales en Chile, era 9%. ¿Se entiende? Entonces, si el Banco Santander, ¿cuál es el ejemplo que le hice? Santander, no sé, no tiene el 9% de todo su depósito en la cuenta del Banco Central, la Comisión de Mercado Financiero le hace una, ¿cómo se dice? ¿Multa? No, multa en italiano, no.
Sí, igual está bien multa, en verdad. Multa, ¿ok? Lo multan. Ahora, en realidad, una vez intenté de comprender un poco los detalles, ¿no? No es tan fácil así, o sea, tienen como una cierta elasticidad. Imagínense que es tipo sobre el promedio, sobre un par de días, sobre una semana, no es que de verdad, si no cumplen el 9% cada día lo multan, pero es tipo casi así, o sea, básicamente podría ser un promedio por semana, pero no mucho más que esto. ¿Ok? Entonces es una simplificación porque no hay una sola tasa de encaje, hay 9% por los depósitos, 4% si estamos hablando de otro depósito con una cierta otra característica, etcétera, etcétera. Pero hacemos lo simple, hablamos solo de depósito y que teta es la tasa de encaje, y esto es por ley, ¿ok? Tienen que cambiar la ley para decir cuánto vale teta. Ok. Y la otra hipótesis simplificadora que hacemos es la siguiente, que el circulante es una proporción C barra de los depósitos. ¿Qué significa? Si ustedes ven cuánto valen los depósitos de todos los chilenos en todos los bancos comerciales, X mil millones de pesos, ¿ok? El circulante, si usted cuenta, suma el valor de todos los billetes y monedas, ¿cuánto es? Aquí estamos diciendo que es una proporción con C barra que está entre 0 y 1, perdón, de los depósitos. Es simplificador, ¿ok? Pero, ¿se entiende? ¿Tiene sentido? ¿Les parece? Sí. Bastante lógico, ¿no? O sea, ok. Entonces... Al final es una constante, no. Sí, por ejemplo, depende, claramente ustedes me dicen C barra es una constante, sí, depende del sistema financiero, de cómo funciona un país. Si yo le pregunto C barra en Chile o cuánto podría valer C barra en China o en Suecia, Es diferente, depende del país. Exactamente. Okay. Es diferente respecto al país y de cuánto, de hecho, la tendencia es a, como se dice, al cashless, o sea, a tener menos y menos circulante en la economía, que esto estoy diciendo, pero claramente en Chile se usa bastante, o sea, seguramente se usa más que en otros países, de los cuales le puedo hacer este ejemplo por como les decía, que sea Suecia o China, por China en total no lo sé, pero seguramente la parte urbana de China parece que cash no se usa más, así que, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Con esta hipótesis, entonces, claro, cambia según el país y cambia en el tiempo, según la evolución de la tecnología, etc. Ok, entonces si están viendo aquí, una vez que tienen estas dos hipótesis, o sea, estas dos expresiones, no estamos haciendo nada más que escribir de manera explícita la definición de H y de M. Entonces, H es circulante, pero el circulante es C barra depósito, más reservas, pero la reserva es teta depósito, ¿ok? Entonces, H es, al final, C barra más teta que multiplica el monto de los depósitos. Si yo busco M, o sea, escribo M1 es circulante, entonces C barra depósito, más depósito mismo, ¿ok? 1 más C barra depósito. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Es expresar M, o sea, buscar la relación entre M y H. Entonces, ¿qué hago? M, o más escrito más explícitamente aún, M1 es 1 más C barra, que tienen aquí al denominador, por depósito. Pero más que escribir depósito, estoy despejando D, y más que escribir D, escribo H dividido C barra más teta. Resultado, M1 es igual a H que multiplicado por algo. Esto algo es, tienen al denominador tienen teta más C barra y al numerador tienen 1 más C barra, y teta es seguramente más chico que 1 porque teta es una proporción entre 0 y 1. Lo que le da que todo este coeficiente es mayor que la unidad. A menos que no sea la unidad misma si teta es igual a u. O sea, si todo lo que tengo aquí arriba es igual, numeradores y denominadores son igual, podría tener 1, pero en caso extremo, o sea, no se le va a pedir a los bancos que tengan teta igual a 1. ¿Ok? Entonces, en general, este coeficiente aquí se llama multiplicador monetario porque es mayor que la unidad.
que mayor que más grande que 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entendió? Una manito por arriba está suficiente. Me perdí un poco en lo último, ¿de dónde salió? ¿Cómo ¿Cuál? se calcula? Lo último, lo que tiene cerrado el círculo, M igual a 1 más C barra, partido teta. Hasta, De ahí o sea, no entendí. M, ¿está de acuerdo conmigo que M es circulante y circulante Más es C depósito, sí. más depósito? Y entonces 1 más C barra depósito. ¿Esto aquí estamos bien? Sí. Perfecto. Más que escribir depósito, mira lo que tengo escrito aquí arriba. Depósito es H, estoy despejando. Depósito es igual a H dividido por C barra más teta. Sí, ahí entendí. Muchas gracias. Perfecto. De nada. Y la cosa importante es que esta cuestión en el círculo grande, moradito, sí, morado, es mayor que 1. O sea, el Banco Central lo que maneja directamente es H. Si yo soy el Banco Central, lo que hago es compro bono, aquí sube el activo, compro bono, ¿qué hago? Imprimo billetes, entonces sube bono, sube circulante, estoy subiendo la oferta de moneda. En realidad yo estoy subiendo H, que es la base monetaria, pero hay una relación entre H y M, porque M es H que multiplicado por algo. Entonces, por eso yo, de aquí en adelante, yo le voy a decir, para hacerla corta, que el Banco Central sube o baja, maneja, decimos, el agregado monetario M, pero en realidad no es así. Lo que maneja, influencia directamente el Banco Central es H, pero hay una relación entre H y M, y entonces, para hacerla corta, hablamos de subir o bajar M. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Y cómo se llama? ¿Multiplicador de cuánto se llama? Esto es el multiplicador monetario. Ok. Espera, un segundo que me moví. ¿Por cuánto? No sé si le sirven, porque estoy de acuerdo que resultan un poco caótica, pero esta cosa, esto me llama, esta lámina, se la imprimo y se la subo, así también lo tienen. Quizás la limpio un poco antes y después se la subo. En todo caso, esto coeficiente aquí se llama multiplicador monetario, se llama todo multiplicador. En la IES se llama multiplicador, esto se llama multiplicador, todo multiplicador. ¿Ok? Esto es todo lo que, o sea, lo que me sirve, lo que sí tienen que saber es, porque como ven, lo vamos a necesitar para hablar de política monetaria, vamos a hablar de subir o bajar la oferta de moneda, que significa intervenir aquí, subiendo, bajando la base monetaria, ¿ok? Y ojo que siendo esto un balance, si sube algo en el pasivo, tiene que subir también en el activo. No hagan el error de decir subió R, punto. No es posible. O sea, tiene que subir algo, tiene que tener siempre las dos balanceado por definición, ¿ok? Y en particular política monetaria y política cambiaria a través de lo que son las reservas internacionales, ¿ok? Entonces, en todo caso, toda la parte, vamos a verlo infinitas veces esto de nuevo, así que no se preocupen, o sea, lo vamos a ver de nuevo. Ok, estamos casi ¿en qué sentido? Hemos visto curva IS y curva LM, le puedo poner también un tic, en el sentido que no es que hemos visto nada de diferente, pero por lo menos ahora sabemos más que está detrás, que está en el balance del Banco Central. Me dan solo 5 minutos porque en realidad no lo quiero tener tantos en Zoom. Empezamos a hablar de lo que es la curva de balanza de pago, pero no voy a alcanzar a terminar todo, entonces ya le cuento que lo que voy a hacer, la parte que... Estas son las slides, perdón, voy a usar las slides de... ¿cómo se llama? El primer grupo de slides que le subí, ¿ok? Estoy saltando un poco. Como repito, empiezo ahora a darle una idea de balanza de pago, pero no voy a terminar. Y entonces en el video que le subo el jueves, voy a terminar esto,
tenía pensado para ustedes un pequeño ejercicio que pudieran hacer en grupo, pero está en la última lámina que tienen aquí. No vamos a alcanzar a verlo, pero esto se lo voy a dejar un poco como pregunta abierta, ¿ok? Entonces el video, voy a llegar al video a decirle, ok, con lo que hemos visto, tienen esta lámina con 2 preguntas, ojalá piensen a cómo contestar. No me tienen que entregar nada, yo no, es solo para que ustedes hagan un check de su ¿cómo se dice? De lo que están, si se entendió o no, ¿ok? Entonces, esto para decirle que le voy a dejar un poco esta pregunta abierta. Y entonces, como les decía, estoy volviendo un poco al grupo de slides de introducción, donde estamos viendo todas las definiciones, porque tenemos que hablar de flujos financieros, ¿ok? Entonces, no sé si ya se alcanza a ver. Yo no sé qué idea tienen, si tienen una idea clara o no, pero aquí le muestro unos datos. Tengo datos del 2016 porque el último report de la Banca Internacional, ¿cómo se llama? Bank of International Settlement es del 2016. ¿Ok? Entonces, miren por acá, le dice el valor total de las exportaciones a nivel de todo del mundo entero en 2016, entonces estamos hablando de un valor anual, ¿se llaman trillones en castellano? No, millar, no sé. 15 trillions de US dollars, que no sé exactamente cómo se dice en castellano. ¿Ok? Entonces le estoy diciendo, las monedas, los flujos de lo que es una moneda, por ejemplo, los flujos ¿cómo se llaman? Compras y ventas en el mercado cambiario de monedas, pesos contra dólares, pesos contra euros, euros contra dólares, etcétera, ¿ok? Uno podría pensar que estos flujos están ligados a comprar o vender, o sea, exportar e importar. No lo sé, uno podría pensar esto, ¿ok? Pero está el valor aquí abajo que le dice que si yo calculo el valor de todas las exportaciones a nivel mundial, esto es el monto. Si yo voy a ver en el mercado de la tasa de cambiario, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren ponerse no se lo aconsejo, pero si quieren ponerse a jugar, a comprar, a vender pesos contra dólares o lo que sea, el mercado que les sirve es el Forex, ¿ok? Que sería Foreign Exchange Market. El tamaño de las transacciones son 5 trillions al día. Ok, ¿se ve el tamaño? La diferencia de tamaño aquí. 15, o sea, esto es 1/3 de todo per día, al día, de todo lo que, de los valores de todas las exportaciones a nivel mundial de un año. ¿Ok? No sé si se ve la diferencia de tamaño. O sea, claramente no es que se compran o venden pesos, dólares, etcétera, solo para pagar exportaciones o importaciones. Para nada. El gran bulk, como se dice, son básicamente operaciones financieras. Yo compro, vendo monedas pensando si va a subir, si va a bajar el peso, etcétera, etcétera. ¿Se entiende un poco esto? Esto es para decir que en la realidad los flujos no están tan ligados solamente a lo que es exportación e importación de bienes y servicios. ¿Se entiende? Mucho más. ¿Ok? Con esto, entonces, ¿dónde se registran todas las transacciones a niveles entre Chile, por ejemplo, y el resto del mundo? ¿Ok? Entonces, que no se mueve, ¿ok? Lo que nos sirve en este caso es lo que se llama la balanza de pago. En la balanza de pago, que ya el nombre le dice, balanza, significa que va a tener que estar como un balance, en equilibrio, ¿ok? La balanza de pago es
resume todas las transacciones económicas entre residentes y no residentes, o sea, de Chile y el resto del mundo. Y la cosa importante es que en la balanza de pago tenemos básicamente dos partes. Aquí está escrito en 3, pero básicamente lo podemos poner en 2. Una parte es la cuenta corriente, donde aquí sí se registran básicamente lo que son las transacciones de bienes y servicios. O sea, para hacerlo simple, será nuestro balanza comercial. O sea, donde vamos a ver exportaciones y importaciones de bienes y servicios. Y después tenemos que considerar que hay la parte financiera, o sea, lo que se llama cuenta de capitales y cuenta financiera, ¿ok? Por definición, la suma de todo lo que está en la balanza de pago, siendo un balance, tiene que estar en equilibrio, tiene que estar en 0, ¿ok? Entonces, ¿cuánto falta? Solo la última cosa le muestro y cierro. Entonces, no alcanzo a ver. Necesito una lámina limpia. Ok. Entonces, para hacerlo simple, tenemos balanza de pago, va a ser cuenta corriente, current account, más cuenta financiera, ¿ok? Todo esto, por definición de balance, tiene que ser siempre en equilibrio. Ahora, vamos a verlo, en el video lo van a ver un poco con más precisión, pero la cuenta corriente lo vamos a poder aproximar básicamente con lo que ustedes ya han visto que es NX, ¿ok? Entonces, no es exactamente así, ¿eh? Ahora después verán que es una aproximación, pero sí, entonces le digo que el país, por ejemplo, Chile, este año va a estar en déficit comercial. Significa que NX negativo, va a tener importaciones mayores en valor de las exportaciones. ¿Qué significa en términos de lo que puedo ver yo de flujos de capitales? Si aquí me da negativo, aquí, puesto que en total me tiene que dar siempre en equilibrio, aquí, ¿qué significa? Que eso es positivo, ¿no? Que es positivo. ¿Qué significa esto? O sea, yo le estoy diciendo cuenta financiera, o sea, flujos de para entendernos, estoy hablando de flujos de capitales, ¿ok? Flujos de capitales positivos significa que están entrando capitales a Chile, ¿ok? ¿Esto qué significa? Cuando pensamos esto a lo que le decía antes, si yo estoy emitiendo un título de deuda, ¿ok? Entonces yo soy, por ejemplo, el gobierno de Chile, va al mercado financiero, emite títulos de deudas, básicamente se va a endeudar, ¿ok? Entonces si yo compro un título de deuda del gobierno de Chile, compro un pedazo de papel, una escritura, un contrato que me dice: el gobierno de Chile me va a pagar el valor facial, o sea, el valor nominal en un año, por ejemplo, si yo compro un título a un año. O sea, aquí el flujo de capital, ¿cómo es? Soy yo que le voy a pasar mi valor nominal del bono, no lo sé, hacemos lo simple, 10.000 pesos, ¿ok? Y yo le paso 10.000 pesos al gobierno de Chile, y el gobierno de Chile me pasa un papelito que dice: pagaré en un año. Entonces, flujos de capitales positivo. ¿Se entiende que flujos de capitales positivo lo recibe lo que se está endeudando? ¿Estamos de acuerdo o no con esto? ¿Cómo de nuevo? Lo último, ¿quién se está endeudando? O sea, si yo soy el ejemplo que le hice hasta ahora, si yo soy el gobierno de Chile, voy en el mercado financiero, emito títulos de deuda, ¿ok? Un bono por valor de 10.000 pesos. Y Alessandra lo compra. El flujo financiero va a ser 10.000 pesos que pasan de Alessandra al gobierno de Chile. ¿Ok? Entonces el gobierno de Chile está teniendo flujos de capitales positivos, está recibiendo 10.000 pesos. ¿Sí? Sí. ¿Quién se está endeudando aquí entonces? O sea, yo soy Alessandro, le estoy prestando, le voy a prestar
10.000 pesos al gobierno de Chile. Entonces aquí el gobierno de Chile tiene flujo de capitales positivo. Entonces, recibir flujos de capital, o sea, tener flujos de capitales positivo es la contrapartida o sea, esto es porque el gobierno se está endeudando, o sea, se está endeudando, yo le estoy pasando 10.000 pesos y él a mí me está pasando un bono por el valor de 10.000 pesos. Okay. ¿Entendió? Sí, sí. Súper. Entonces, se dan cuenta que cuando la balanza de pago tiene esta pinta, o sea, NX negativo, significa que la única manera que un país puede financiar una balanza comercial negativa, o sea, ¿cómo es posible que yo aquí esté importando por un valor mayor de lo que estoy exportando? Es porque básicamente estoy recibiendo flujos de capitales, o sea, tengo flujos de capitales positivos, o sea, me estoy endeudando. ¿Con quién? Con el resto del mundo. ¿Con quién en particular? Vas a ver con quién, pero con el resto del mundo. Viceversa, si yo aquí tengo el otro. Si yo aquí tengo un país tipo Alemania, que tiene NX positivo, esto significa que flujos de capitales por construcción tienen que ser negativos. ¿Qué significa flujo de capitales negativo? Significa que Alemania está prestando al extranjero. Entonces no son deuda, al final ellos son los que pasan la plata. ¿Perdón? ¿No son quién? Al final ellos no se están endeudando, ellos No. están prestando plata. Exactamente al revés. Así es. Entonces, de aquí viene todo el discurso de trampista, o sea, de todo de todo el problema de Estados Unidos, que si desde décadas o si desde 20, 30 años tú tienes NX negativo, siempre negativo, bueno, efectivamente uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que Estados Unidos tuvieron 20, 30 años de NX negativo? ¿Por qué? Porque al final esto significa que recibieron flujos de capital, o sea que se endeudaron, vendiendo bonos del gobierno que están en los bancos centrales de todo el mundo, ¿ok? Entonces, uno se puede preguntar, ¿esta cuestión es sustentable a largo plazo? Depende del tamaño. Ciertamente, tamaño muy importante de déficit comerciales, que significa que yo me estoy endeudando con el resto del mundo, sobre 30 años, no parece muy sustentable. ¿Ok? Yo cierro acá porque en realidad me pasé del tiempo miércoles. Ok. Lo voy a retomar en el video en todo caso. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Súper. Perdí. Lo que sobrevivieron están bien, así que las saludo. Cualquier duda, pregunta, me escriben. Que vaya, Sí. ¿puede poner en la pizarra lo del balance del Banco Central un segundo? Sí, claro. Déjame simplemente pizarra, ¿dónde estaba? No. No es esta, es esta. Ah, no, puse otra lámina entre medio. Eso es. Sí. Listo, gracias. Eso era. Pensé que había una pregunta. Sí, Okay. no, quería tomarle la foto a la pantalla. Sí, pero no se preocupen, yo esta cuestión la limpio aquí, que está toda anotada. La limpio y la subo. Se la imprimo y se la subo también, no se preocupen. Ya. Ok. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Chao. Bien, cuídese. Chao, profe. No, profe, esté bien. Chao, profesora. Chao. Chao, profe.